Buenas noches. En todos estos cambios que nos trajo la pandemia, creo que uno de los más importantes fue el de la educación. ¿Qué hacemos con estos niños que se están tratando de capacitar y tratando de terminar un ciclo lectivo que no han presenciado? Esto se lo preguntamos después de los auspicios al ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubach. Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, ministro. Muchas gracias por este momento, porque la verdad que estamos tan readaptados con esto, y una de las cosas que más nos ha costado como sociedad es la educación. Y surgen un montón de interrogantes. Ya no nos animamos ni siquiera a preguntar si las clases van a volver o no, porque creo que ni siquiera usted puede decirlo. Esto es día a día, esto es minuto a minuto. Es así, buenas tardes, muchas gracias por este diálogo. Es tal como lo describe. La verdad es que nosotros teníamos una perspectiva cuando se inició todo el proceso de aislamiento que ha ido modificándose, primero por la extensión del aislamiento, en segundo lugar que ya llevamos casi 5 meses en esta situación y todavía estamos en una situación epidemiológica comprometida. Entonces, poder hacer algún tipo de previsión, nosotros en junio pensábamos que a lo mejor en agosto podíamos empezar, y la verdad que en agosto estamos peor que en junio desde la perspectiva de la circulación del virus, con lo cual no es posible abrir las escuelas, sería un riesgo muy grande. Son muchas las situaciones que hay que considerar. La educativa es una, pero también la producción, el comercio, la vida económica, de la cual depende obviamente la situación laboral o el emprendimiento o la empresa que tengan las personas. Entonces, en este sentido, en todos los lugares del mundo, la educación siempre ha sido una de las últimas actividades en volver por el volumen de gente que pone en circulación cada vez que se abren las puertas de las escuelas, y que en esta situación sería muy riesgoso. Así que por ahora no podemos decir nada, hay que esperar. Ministro, y entonces en este mientras tanto, de repente el sábado nos levantamos con un decreto de la Nación donde pasaron a ser servicios esenciales, si se quiere, el tema de la conectividad y de internet y demás, según el presidente, como respuesta también al jefe de la ciudad autónoma por estos 6.000 alumnos que él pretendía que vuelvan a clases porque no tenían acceso a la conectividad. ¿Eso termina siendo favorable también en Córdoba? ¿Cuántos alumnos tenemos sin conectividad? O bueno, con esto que se está armando entre los mismos docentes de si tenés un celular que no uses y que tiene WhatsApp, por favor donalo para aquellos chicos que no pueden acceder. ¿Qué está pasando con la conectividad en Córdoba? Sí, en principio el decreto presidencial no modifica esa situación, porque el problema de la falta de conectividad tiene que ver con el desarrollo de infraestructura de conectividad
o sea, fibra óptica u otros mecanismos que se suelen tener por aire, que son, bueno, herramientas, son equipamientos que hay que instalar. Así que eso son inversiones que tienen que hacer aquellos que tienen, los que manejan todo lo que sería fibra óptica, que lo es tanto el sector privado como el Estado. Lo que pasa es que eso hay que iluminarlo, hay que permitir que lo que se considera la última milla llegue hasta los hogares, hasta las escuelas. Bueno, esto no va a ocurrir con ese decreto, lo mismo que el acceso a los dispositivos. Muchos chicos no tienen la suficiente cantidad de dispositivos en la casa, la mayoría lo hace por teléfono, como bien decías. En ese sentido, es muy irregular, es algo que primero la escuela nunca lo miró a este tema, porque la escuela lo que se preocupó, y en Córdoba lo habíamos alcanzado, somos una de las 3 provincias donde el 100% de las escuelas públicas este año iniciaba con mayor y mejor conectividad. Era un paso adelante. Bueno, lamentablemente esto inesperado hace que los chicos estén en su casa y no en la escuela. Así que con los chicos que no tienen conectividad se ha estado trabajando con la distribución de los cuadernillos que imprimió Nación, los cuadernillos de Seguimos Estudiando, para poder sostener las clases, y el resto con los niveles de conectividad que disponen, que son de una desigualdad total de acuerdo a la posición social, económica y de accesibilidad que tiene la población. Así que en eso Córdoba y el país, lamentablemente, me parece que lo que termina este año y probablemente lleve un tiempo más, va a ser, no creo que se modifique el tema de la conectividad. Y ministro, si tuviéramos que volver a clases, ¿qué es lo que cambiaría? Porque, por ejemplo, hasta en lo edilicio, esto de que los chicos cuando van al baño y tiran la cadena, ahora tendría que ser con un pie y un sistema diferente para que no estén todos tocando esa cadena. Digo, ¿está hoy la provincia preparada para eso? ¿Está preparando las escuelas para eso, al margen de que no se vuelva ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre? Pero digo, para un futuro. No, Viviana, hay que ser sinceros en esto, lo digo. Es absolutamente imposible creer que, no conozco ningún lugar del mundo, si alguno lo pudo cambiar la cadena a otro tipo, a un pie la verdad que no lo conozco. Lo que sí estoy seguro que no es algo que nosotros estemos en condiciones de avanzar en Argentina, con lo cual seguramente lo que va a haber es todos los mecanismos con el alcohol gel. Nosotros las adecuaciones que estamos haciendo en las escuelas es primero la limpieza a fondo, la limpieza de los tanques de agua. No los hemos puesto todavía en disposición, pero cuando llegue el momento es que exista la suficiente cantidad de alcohol en gel o el alcohol sanitizante, que tiene la misma función, para que los chicos se laven las manos. Dejar las puertas abiertas, que manipulen los picaportes de las aulas, por ejemplo, solo el maestro, que los chicos usen el barbijo. El resto de las condiciones va a estar todos los protocolos que se han aprobado a nivel nacional, y los que estamos evaluando en Córdoba tienen medidas más o menos similares. La diferencia tal vez es que en Córdoba la mayoría de las escuelas están en buenas condiciones, porque el hecho de que nosotros hayamos creado el Fondo de Mantenimiento de Edificios Escolares, que lo manejan los municipios, ha hecho de que haya durante todos estos años una inversión que ha hecho que las escuelas estén en condiciones. Las que no, porque también tenemos escuelas nuevas de 20 años y escuelas de más de 100 años, edificios de 100 años. Bueno, de acuerdo a esa realidad también en algunos casos tendremos que hacer un esfuerzo mayor. Pero eso lo tenemos detectado, tenemos los informes, ya en algunos casos se está trabajando, en otros lo vamos a hacer 10 o 15 días antes de cuando sepamos que pueden volver a las aulas. ¿Por qué? Porque hacer un trabajo con demasiada antelación después hay que volver a hacerlo. A lo mejor directamente lo hacemos 15 días antes. Pero está, yo diría,
en condiciones la inmensa mayoría de las escuelas, y la que no, tendremos que buscar las soluciones adecuadas y siempre bajo la preservación de la salud de los alumnos y de los docentes. Y por supuesto, perdón, Viviana, sí, lo que sí. También va a cambiar el ritual escolar. Claro. No van a poder llegar juntos, no van a poder estar, va a haber menos chicos en las aulas, los recreos van a ser distintos. Por eso algunas cosas que a veces las familias preguntan, nos imaginemos lo que es mantener el distanciamiento en jardín de infantes o en la misma escuela primaria. Es muy difícil que los chicos puedan mantener ese distanciamiento. Por eso es que genera tanto riesgo la apertura de las escuelas y, bueno, mientras podamos sostener la educación remota, enhorabuena, lo haremos. Y bueno, cuando se dé la situación, tendremos que volver con las mayores disponibilidades posibles. La provincia ha lanzado una plataforma educativa con herramientas. ¿Cómo van a hacer los chicos para pasar de grado? ¿Cómo van a ser las calificaciones? ¿Qué pasa con estos chicos que hoy están en 6º año y que ya a esta altura, estamos pisando septiembre, estarían pensando en ir a alguna academia para prepararse para la universidad? Y bueno, ¿qué pasa con los de 6º grado que tienen que pasar a primer año? Sobre todo con estas etapas, ¿no? Con el de jardín de 5, el de 6º grado, el de 6º año, que están terminando sus ciclos. Bueno, en primera instancia, la provincia puso a disposición, como una forma de apoyar el trabajo inmenso que hacen todos los docentes, de poder tener una plataforma, un repositorio con contenidos adaptados y considerando el currículum de la provincia, que es Tu Escuela en Casa, que se ingresa con ese nombre directamente, se googlea, como dicen ahora, el nuevo verbo, y entra rápido a la plataforma. A su vez, también puso en funcionamiento hace 15 días lo que llamamos Mi Aula Web, que permite al docente y a los chicos organizarse en forma virtual, pero con el funcionamiento del aula vinculado al sistema de gestión de estudiantes, que ya están muy habituadas las escuelas porque todos los años lo llenan, lo manejan y se utiliza, tiene muchas funcionalidades. Esto en el plano de las apoyaturas. En el tema de las promociones de los que terminan, primero, nosotros tenemos una unidad pedagógica entre el año 2020 y 2021. No vamos a concluir con el dictado de los contenidos del 2020 en diciembre como se hacía habitualmente. Se va a extender hasta los primeros meses del 2021. ¿Por qué no damos fecha todavía? Primero porque lo estamos conversando nacionalmente, es muy probable que en estos días ya haya un consenso al respecto, pero también porque no sabemos si en algún momento podemos volver a las aulas o no. Eso influye muchísimo en cuántos contenidos desarrollamos en el 2020 y cuántos vamos a tener que desarrollar en el 2021. En segundo lugar, para los chicos de jardín de infantes, la sala de 5 años no tiene promoción. O sea, los chicos con cumplir 6 años ingresan a primer grado. Ahí no hay nota, no hay libreta de calificaciones, está el informe que reciben las familias sobre las actividades, la evolución y la referencia que hacen las maestras, pero no compromete calificaciones. Distinto a 6º grado, en la primaria, donde seguramente allí la provincia de Córdoba va a tomar, nosotros hemos recomendado no clasificar, no calificar a los alumnos mientras había educación a distancia, por la desigualdad y porque no había condiciones. Pero bueno, también todos pensábamos que en la segunda parte del año podíamos recuperar la presencialidad. Ante la constatación de que no estamos pudiendo volver a las aulas, creo que a partir de septiembre vamos a tratar de organizar mecanismos para que ya los chicos puedan presentar trabajos para poder empezar a calificarlos y seguramente a partir del 15 de febrero del año 2021 y tomando probablemente esos días, 15 días de febrero, casi 2 semanas que tienen clase los chicos,
más el mes de marzo y si fuese necesario algunos días de abril, tratar de completar y cerrar lo que sería la finalidad del sexto grado y poder ingresar al primer año de la escuela secundaria. No va a ser los primeros días de marzo, No. pero forzar que sea así sería estar mintiéndole a la sociedad. Tenemos, o sea, primero, ya hemos hecho una selección de contenidos esenciales que son los que toda alumna, todo alumno debe tener para poder cursar en el curso siguiente. Con lo cual, ya tuvimos un pequeño recorte de contenidos, concentrando en lo esencial. Entonces, tenemos que tratar de tener los días suficientes para que esto se desarrolle. Y en el caso de los alumnos de sexto año, pasa exactamente lo mismo, con una diferencia en el sentido de que los chicos ya abandonan el sistema educativo obligatorio, pasan a estudios superiores, universitarios o no universitarios. Allí ya hay un consenso con las universidades para que el inicio del ciclo lectivo de la universidad sea posterior al proceso de egreso de los alumnos del sexto año. Probablemente, todavía tampoco está la fecha, pero se está observando como posibilidad que las clases en las universidades, en el nivel superior, empiecen en mayo del año 21. El primer año, digamos. Con lo cual hay tiempo de esperar a los chicos. Claro. Ese es un poco el diseño. Ay, qué difícil que es acomodarnos a todo esto. Ministro, lo llevo a los derechos. Con todo este cambio que hubo en la educación, ¿no? Que bueno, que es remota, que es virtual, ¿qué está pasando con la ESI, con la educación sexual que por ley se debe dar? Mire, se debe dar, pero quiere que le diga, le voy a ser sincero, la verdad, se da todo lo que se puede. Y sí. No es lo mismo dar ESI en el aula que mandar contenidos de ESI a la casa para que cada familia las dé. Sí. Porque acá hay que posicionarse en la situación de que el docente no está pudiendo hacer su trabajo tal como aprendimos a hacerlo, que en el aula. Entonces esa mediación, esa aislación que se hace del grupo de alumnos cuando están en la escuela de el efecto social directo, esa aislación nos permite a nosotros trabajar conceptualmente, nuevos contenidos, dar un marco más profesional de lo que se brinda. Hoy cuando la educación está instalada en los hogares, ahí la influencia familiar pesa mucho. Tenemos familias con distintos tipos de instrucción, de capital cultural, de intereses, de convicciones religiosas, de preocupaciones totalmente distintas. Entonces, estas son temáticas que están presentes, se brindan, hay un canal abierto para que algún tipo de problema, como siempre ha hecho el de escuela, que detectemos en torno de situación de riesgo, porque muchas veces en estos ámbitos se da la posibilidad no solo de que los chicos aprendan, en este caso, todo lo que haga a su cuerpo, hacia el vínculo con el otro, y que lo hacen de una manera, lo diría bien ecléctica, bien tomada desde una perspectiva científica. Muchas veces también son escenarios donde el docente percibe situaciones que las debe tratar un profesional, que no la puede tratar un docente. Bueno, esos canales están abiertos, pero obviamente, no solo educación sexual integral, un montón de temáticas, como hacen los de convivencia. Un tema de la convivencia, hoy, por ejemplo, un aspecto importante que en tu escuela en casa, en la plataforma del ministerio está presente, es, advertir sobre los mecanismos de lo que es el grooming, o el bullying cibernético, o el acoso que se puede sufrir a través de las redes, porque se ha desplazado, digamos, el objeto de tratamiento. Hoy están los chicos más vinculados a las redes, que antes se hacía en las escuelas, pero no se hacía solo por las redes.
Era el bullying y era el grooming. Hoy tiene preeminencia el abordaje del grooming. Ministro, ¿alguna vez se imaginó que le podía tocar una cosa así? De tantos No, cambios, porque en realidad todos sabíamos que más temprano que tarde esto podía llegar, ¿no? Esto de la conectividad, esto de trabajar desde casa, esto de mantener contactos con el otro a través de la web, pero desde algún lugar, hasta por nuestra propia cultura, nos rehusábamos o bueno, o tratábamos de seguir siempre sosteniendo lo otro. ¿Alguna vez se imaginó que le iba a tocar un cambio así tan disruptivo, tan grande y que no queda otra más que adaptarse? no lo imaginé. Además, esta es una situación, yo diría, contrafáctica. Sí. Nos vivimos en una sociedad que ha desarrollado un pensamiento exactamente contrario a lo que nos está pasando. Ujú. Una hiperconectividad, eh, una, una confianza en el desarrollo científico que yo creo que no hay que perderla, y ya lo explico, pero a mí me parece que hoy se ha puesto en cuestionamiento esta perspectiva de que podríamos tener una supervivencia como especie mucho más prolongada que la que tenían nuestra misma especie en épocas anteriores. Entonces, como que nadie esperaba tener que aislarse para cuidar de la salud, la supervivencia. Y sí, en cuanto a lo que hace al trabajo tecnológico. El sistema educativo argentino y en Córdoba venimos insistiendo mucho, estamos convencidos de que nuestros alumnos y nuestros docentes deben hacer un uso mucho más intenso de las herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a fortalecer el proceso de enseñanza presencial, lo tecnológico. También creo que esta etapa demuestra que lo tecnológico no desplaza lo presencial. Claro. Nosotros entendemos que lo puede complementar y podría ser, en la medida que encontremos buenos dispositivos, que tengamos una capacidad para poder implementarlo, que puede ser algo muy bueno, poder vincular las dos modalidades, lo presencial y lo virtual. Esto va a reconfigurar las actividades de la escuela, habrá cosas que hay que hacerlas a través de la conectividad y cosas que habrá que hacerlas en el aula, las cuestiones, por ejemplo, prácticas de laboratorios, de experiencia, de Ay, trabajo eso grupal. disculpe que lo interrumpa, pero ¿cómo hacen los colegios técnicos con las prácticas en estas situaciones? Ahora han empezado, cuando lo permiten las tecnologías, pero en muchos casos ya están haciendo prácticas virtuales porque son a partir de diseños y de simuladores. La tecnología también ha permitido desarrollar herramientas que a veces no son las más habituales, pero hay una cantidad enorme de simulaciones que ya están disponibles para que los chicos trabajen como si estuviesen, por ejemplo, en un laboratorio, claro, mezclando o combinando distintos tipos de elementos dentro de un laboratorio o dentro de un taller. Eso, por supuesto, que está algo alterado. Sí. Si uno tenía un taller de electricidad, bueno, algunas cosas las puede hacer en la casa, otras cosas no las puede hacer porque son de riesgo y si la familia no tiene quien lo cuide, habrá que verlo, pero sí se puede hacer en la pantalla. Claro, una simulación. Exactamente. Por supuesto, no tenemos todo el entrenamiento. Yo en esto siempre reconozco y agradezco el trabajo de nuestros docentes. Eso le quería preguntar. ¿Cómo ve usted el trabajo de los docentes? Porque bueno, al principio los padres, yo ya no tengo hija estudiante, ya se recibió, pero bueno, al principio los padres se quejaban de los chicos, de la cantidad de tarea, de que una vez por semana, un lunes, me mandan la tarea, está en tercer grado, y recién el otro lunes, y toda la semana estoy haciendo yo de maestra, y bueno, ahora eso se ha calmado un poco, pero ¿cómo vio usted la adaptación de los docentes? Yo creo que ha sido, primero, en todo el mundo ha sido una acción espontánea.
muy pocos docentes tenían entrenamiento para hacer esto. Lo Sí. que es más, la educación a distancia, que está autorizada en los niveles superior de la enseñanza, muestra dificultades, ¿no? Tienen una gran cantidad de inscriptos, muchos abandonan. No es fácil para los propios adultos vincularse a estudiar a través de la tecnología. Aplicarlo en todo el sistema educativo, bueno, eso ya es algo que no había en el mundo un entrenamiento. Creo que ahí se actuó con mucha espontaneidad. Los docentes hicieron el esfuerzo de estar aprendiendo y enseñando al mismo tiempo, así que fue una sobrecarga en ese tiempo, es así. Estudiar siempre exige un esfuerzo, aprender exige un esfuerzo y enseñar también, así que en ese caso hubo una vocación de trabajo y compromiso que nosotros agradecemos profundamente. También, a medida que van pasando los días, van adquiriendo habilidades, cosas que al principio eran un poco, no tenían a lo mejor la presentación que debían tener, han ido mejorando. Por ejemplo, esto de las tareas. Claro. Varias veces pedí disculpas públicamente a las familias en el sentido de que comprendan de que nosotros no estábamos entrenados para esa decisión. Por eso digo, es una etapa de aprendizaje, de desarrollo, y que se está dando con una velocidad que yo creo que en otras condiciones no hubiese sido tan dinámico como lo es ahora. Ministro, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias y bueno, y de esta algunos dicen que salimos peores, otros dicen que no, que vamos a salir mejores. Espero que desde la educación salgamos mejores y salgamos con esta capacidad de utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo que están haciendo todos los docentes. Gracias a usted por tan amplio espacio, la oportunidad de poder contar algo de lo que está viviendo el sistema educativo, sumarme a ese agradecimiento a la totalidad de los docentes y también sumarme a ese gesto esperanzador de que vamos, después de este momento de tensión angustiante, a veces sin brújula, a salir con más herramientas para una mejor educación. Así que enormes gracias. Buenas noches. Ante esta realidad y teniendo en cuenta que nadie sabe si las clases volverán o no, es cuando al ser humano no le queda otra más que adaptarse. Trabajemos entre todos para adaptarnos a esta nueva realidad que nos toca. Por supuesto, sin dejar de cuidarnos. Buena semana, buenas noches.